Otra vez, no nos damos por vencidos, no somos de los que retroceden, dice la Escritura. Y vamos nuevamente al libro de Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso dice la Reina Valera, pero yo quiero leer también la Nueva Traducción Viviente que dice, Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y el perdón de nuestros pecados. Lo que vamos a hablar en esta mañana es la grandeza del perdón. Pero cuando hablamos del perdón, tenemos que entender que hemos recibido, pero que también debemos otorgar. A la hora del perdón, no necesariamente o no siempre, el perdón lo estamos dispuestos a otorgar, pero siempre estamos abiertos para recibirlo. Y cuando Jesús envía a sus discípulos para llevar las buenas noticias, cuando Jesús le dice a los discípulos, lo que ustedes recibieron por gracia o gratuitamente, vayan y háganlo de la misma manera. Para un creyente en Cristo, es importante que él entienda que todo lo que él ha recibido por gracia, de la misma manera, él está llamado a otorgarlo. El perdón es algo que hemos recibido gratuitamente de parte de ese Dios. Si se cae la transmisión, es mejor desde ahí con el... Ya volvió. Pero vuelve y se va. Y vuelve. No, ya la cambié. Ok, entonces, la primera palabra que vamos a hablar en esta mañana es la palabra arógazo. Y es una palabra que nos da más claridad a nuestro español, a nuestro castellano, referente a la palabra redención. Porque si nosotros vamos por la calle a preguntar qué es redención, tal vez va a ser una palabra que nadie entiende o que tal vez nadie comprende o no entienden el significado de esta palabra. Y en el griego se puede entender la palabra arógazo, que tiene que ver con una ama de casa, una mujer que va al mercado en el día de compras y encuentra lo que ella está buscando. Pero para ella poder encontrar lo que ella está buscando, primero tiene que ver lo que está exhibido. Luego de que mira lo que está exhibido, empieza a escoger aquellas cosas que ella necesita o aquellas cosas que ella está buscando. Luego de mirar y escoger, ella toma aquellos artículos y los echa en la cesta. Luego va y paga el valor requerido de lo que ella quiere comprar. En ese momento ella compra y por supuesto ya le pertenece. Y como le pertenece, ella lo lleva a su casa. La palabra arógazo quiere decir comprar y llevar. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Donde dice, pues habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero leerlo otra vez. 1 Corintios capítulo 6 versículo 20. Pues habéis sido comprados, agorazo. Pues habéis sido agorazo, comprados y llevados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La segunda palabra que quiero que nosotros entendamos en esta mañana es agorazo. Y agorazo significa comprar y retirar del mercado. Y esto contiene la idea del uso personal. El ama de casa va y compra para llevar para su casa para el uso de todos. Pero agorazo significa de ir al mercado y comprar, y esto contiene la idea de algo que se compra para el uso personal. Pero aquí también se entiende que es ir al mercado de esclavos y comprar. Y alguien tal vez podría ir al mercado también a comprar alimentos y después ir a otro lugar donde estos alimentos escasean y ponerlos en venta. Pero esa no es la intención de la redención. La intención de la redención no es comprar para luego esclavizar. La intención de la redención es comprar y que eso sea para mi beneficio. Me explico. Si hablamos de la redención en Dios, Él nos compró para su beneficio. Él nos compró no para esclavizarnos otra vez, no para llevarnos a otro lugar donde eso se necesite y ponerlo en venta.
Porque la palabra esagorazo habla de destinar ese artículo que se compra para el uso personal. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice. Cristo nos redimió. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, Cristo nos esagorazó. Nos compró, nos redimió de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aquí la palabra redención quiere decir que Cristo nos compró, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y la intención de esa compra es para que nosotros disfrutemos de la bendición que Él nos ha otorgado, pero para que Él se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque esa compra es para uso personal. Él no nos compra para otra vez exhibirnos en maldición, antes todo lo contrario. La Escritura dice que Él nos redime de la maldición y dice, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo que quiere decir que Cristo nos compró, nos bendijo, para que no fuéramos otra vez expuestos a la venta otra vez. Por esta razón, estamos llamados a disfrutar la libertad con la que usted y yo hemos sido libres. La Biblia dice que no podemos otra vez estar esclavos del yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hizo caer de la gracia? Y lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es que ellos, como después de haber disfrutado de la gracia, después de haber sido redimidos, comprados para su uso personal, ¿por qué otra vez vamos a caer esclavos al yugo de la ley para el uso de una tradición y de normas tal vez establecidas por hombres? Por esa razón tenemos que ir entendiendo que Cristo nos redimió para que no fuéramos expuestos. Cristo nos redimió, nos sacó del mercado de esclavos para que ahora nosotros disfrutemos de su bendición, para que ahora nosotros vivamos como alguien que le pertenece. La tercera palabra es apolutrosis. Y esta palabra es la que está aquí escrita en el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios. Y esta palabra significa liberar, pagar el precio por un rescate, liberar a una persona. Y esta palabra es la misma que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención en Efesios, capítulo 1, versículo 7, habla de que alguien pagó el precio por nuestra libertad. Y esta es una hermosa palabra, porque no solamente significa o solamente quiere decir que fueron al mercado, pagaron el precio, no solamente significa que hemos sido comprados para el uso personal, eso no solamente significa eso, sino que dice que fuimos liberados, porque anteriormente alguien pagó el precio por nuestro rescate. Y lo que Efesios 1:7 dice es que nos rescataron de la esclavitud para ponernos en libertad. Y eso es lo que encontramos ahí, redención. El hombre había sido antes expuesto a la esclavitud a causa de su pecado. Y todo lo que usted tiene que hacer es mirar a su alrededor para darse cuenta que la sociedad, las vidas están esclavas del pecado. Y ahora Cristo se está revelando a nuestras vidas para que nosotros entendamos que Él pagó el precio por nuestra libertad. El Señor Jesús en Juan capítulo 8 versículo 36, Él usa estas palabras. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si volvemos a este texto de Efesios 1:7, donde dice, aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, tenemos que leer este texto con la mayor comprensión posible. Porque si nosotros leemos este texto sin libertad, con una mente de esclavitud, no vamos a entender la grandeza del perdón. Entonces, al leer la anterior escritura, sin la consideración debida, se podría concluir que en Cristo tenemos perdón. Hasta ahí.
Pero lo que tenemos que entender es que esta expresión que encontramos en la Reina Valera está muy limitada en nuestra mentalidad. Está muy limitada en lo que somos. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento y tener una mayor comprensión acerca del perdón que se nos fue otorgado por gracia. Entonces, cuando yo entiendo que he sido redimido, he sido perdonado, liberado para su uso personal, que he sido justificado, que me llamaron a libertad para disfrutar esta libertad, le hago una pregunta. ¿Por qué usted quiere continuar viviendo en esclavitud? Y cuando hablo de alguien que vive en esclavitud, es alguien que no está dando por gracia lo que recibió por gracia. Una persona que realmente disfruta de la libertad que tiene en Cristo, de la redención que ha adquirido por sangre, es alguien que todo lo que él recibe, todo eso mismo lo otorga. Todo eso mismo lo ofrece, todo eso mismo lo entrega, todo eso mismo lo da. Pero alguien que no haya entendido la gracia y la redención con la cual fue libertado, es alguien que lo único que quiere es recibir, pero no otorgar. Es alguien que sencillamente tiene las manos abiertas continuamente para recibir, pero no tiene las manos extendidas para dar. Entonces la invitación en esta mañana es que nosotros entendamos que el perdón es un acto de clemencia. A nosotros Dios nos perdonó porque fue clemente y misericordioso con nosotros. Y cuando hablamos del perdón, nosotros tenemos que entender que de la misma manera nosotros debemos ser clementes y misericordiosos con aquellas personas que necesitan de nuestro perdón. Ahora, si hablamos de necesidad, realmente es más necesario que usted perdone a que tal vez la otra persona reciba su perdón. La Biblia dice que hay verdugos que vienen a la vida de las personas cuando no perdonan. Y hay personas que no disfrutan del gozo, de la alegría. Hay personas que continuamente están enfermas a causa de que no han entendido la redención y por esa razón no pueden otorgar un perdón que ellos ni siquiera han entendido. Es que la idea de la redención es que usted y yo entendamos que éramos esclavos, que estábamos perdidos, que fuimos encontrados, que fuimos hallados. La idea de la redención consiste en que usted y yo entendamos que pagaron el precio por nuestro rescate y que ni usted ni yo nos podíamos rescatar por nosotros mismos. La idea de la redención es que usted y yo entendamos que todo eso bondadoso de Dios y clemente y misericordioso que hemos recibido de Dios, debemos hacerlo de la misma manera. Una persona que no entiende esto, condena y entra en juicio. Pero una persona que entiende el perdón y la redención que ha recibido, es una persona que es clemente con otros, es una persona que no condena a nadie y es una persona que no entra en juicio y no entra en castigo. Me explico. No sé si usted ha escuchado la frase de, no, sí, yo lo perdono, pero no puedo volver a ser el mismo con usted. Ahí no hay redención. Ahí no hay perdón. Porque el verdadero perdón no entra en condenación ni juicio y no considera siquiera el castigo. Por eso se llama redención. Alguien que pagó el precio. Cuando el Padre nos perdona por medio de la sangre de su Hijo, cuando el Padre nos rescata por medio de la muerte de su Hijo, Él no entra a condenación con nosotros. Él no entra a juicio contra nosotros y mucho menos considera el castigo hacia nosotros. Cuando somos perdonados, también significa que el Padre pasó por alto la ofensa. ¿Pasa usted por alto las ofensas? ¿O usted continuamente vive reflexionando acerca del pasado? ¿Cómo usted está reaccionando frente a las ofensas de otras personas? Pero pastor, es que me ofendieron fuertemente. Yo quiero contarle la historia de un hombre llamado José. En la Biblia yo no encuentro a un hombre al cual lo hayan ofendido de la misma manera como lo hicieron con José. 11 hermanos. José, el preferido de su padre. Resulta que estuve buscando por qué José aparentemente era el preferido de su padre. Y lo que nosotros en la tradición hemos entendido es que sencillamente el padre de José lo amaba porque sí, Jacob. Y resulta que Jacob no amaba a José sencillamente porque sí. Resulta que tradicionalmente
al Jacob tener a José en la vejez, era el hijo que iba a permanecer siempre en casa. No era que Jacob amara más a José porque sí, más que a sus hermanos, o que él fuera el preferido o el consentido de su padre, sino que José era el hijo que más tiempo pasaba con Jacob. Y por esa razón el corazón de Jacob se inclinaba hacia el hijo que más tiempo pasaba con él. Pero los hermanos no entendieron lo que realmente estaba pasando. Yo me atrevería a decir que Jacob amaba a sus 11 hijos de la misma manera como amaba a José. Sencillamente que José y luego Benjamín, que también fue el hijo de la vejez de Jacob, también fue amado por Jacob. Luego a José le vinieron una serie de sueños donde veía a 11 espigas inclinándose delante de él. Luego vio el sol, la luna, las estrellas inclinándose delante de él. Y por esa razón sus hermanos lo odiaron. Y no solamente sus hermanos lo odiaron, sino que Jacob dijo, o sea que tu madre y yo y tus hermanos nos inclinaremos ante ti. Pero dice la escritura que Jacob pensaba en esto. Luego dice la Biblia que los 10 hermanos mayores de José, porque estaba Benjamín, que era el 12, tomaron la maravillosa idea o decisión de matar a José. Solamente uno de los hermanos se levantó a favor de José y dijo, no lo matemos, vendámoslo, démoslo como esclavo. Y dice la escritura que metieron a José en una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Y siendo esclavo llega a Egipto. Siendo esclavo en Egipto, una mujer lo acusa de intento de violación. José llega a la cárcel, pero estando en la cárcel, pasado el tiempo, fue llamado por Faraón, porque Faraón había tenido un sueño. Y José era entendido en los sueños, y José entendía que las visiones, pero las revelaciones de los sueños proceden de Dios. El Faraón le cuenta el sueño a José, y José le interpreta el sueño porque había sido recomendado por Potifar y había sido recomendado por el copero del rey. Luego él viene, da la interpretación del sueño, el sueño que había tenido el faraón acerca de las vacas gordas, las vacas flacas y el sueño de las espigas. Y José le dice al faraón que venía un tiempo de abundancia, pero luego iba a venir un tiempo de escasez. Llega el tiempo de escasez y en casa de Jacob escaseó la comida. Y dice la Biblia que los hermanos de José, los hijos de Jacob, vinieron a Egipto para intercambiar dinero por comida. Pero José, manda que en las bolsas donde ellos llevaban comida introdujeran unas copas de la casa real. Y dice la Biblia que él detiene a sus hermanos y deja al hermano menor, a Benjamín, como prenda. Y cuando los hermanos llegan a Jacob y le cuentan que Benjamín había quedado preso, dice la Biblia que Jacob sintió morirse otra vez. Luego vienen sus hermanos a rescatar o pretender rescatar a Benjamín, y dice la escritura que José se retira de sus hermanos y da un grito que se escuchó en todo el palacio real. Y dice la Biblia que José viene a sus hermanos y les dice, ustedes no me conocen, yo soy José. Pero José tuvo que vivir un duelo del perdón para poder otorgar lo que Dios a José primeramente le dio. Tal vez muchos de los que estamos acá tendremos que vivir el duelo del perdón. Aunque hay personas que se exceden mucho, ¿no? Toda la vida están en duelo y no perdonan y se viven excusando, que están esperando que el Señor les ponga el querer como el hacer de su perfecta voluntad. La voluntad de Dios es que usted y yo perdonemos. La voluntad de Dios es que usted y yo podamos ofrecer lo que por gracia hemos recibido. Así que la invitación en esta mañana es que si usted tiene que dar un grito vagabundo, y si no lo dejan, pues váyase a una montaña y da el grito vagabundo que no le han dejado dar. Hay personas que tienen que ir y tener su duelo personal para poder perdonar y para poder otorgar lo que ellos saben que de parte de Dios han recibido.
Entonces, la grandeza del perdón significa que cuando alguien me ofende, así como Dios no me condena, yo tampoco le condeno. La grandeza del perdón es que así como Dios no entró en juicio conmigo, yo tampoco entro en juicio con esa persona. La grandeza del perdón es entender que así como Dios no me castigó a mí, yo no castigo a esa persona. Y quiero hablarle a las parejas, porque en las parejas se da mucho el castigo de la indiferencia. Perdonamos, pero a ese perdón, entre comillas, le agregamos la indiferencia. Perdonar es no castigar. Perdonar es declarar a aquella persona que me ofendió inocente. De la misma manera como usted y yo, a pesar de que ofendimos a Dios con nuestros pecados, fuimos declarados inocentes, fuimos declarados perdonados, fuimos declarados redimidos. Y hay otra palabra que significa redimidos en griego y es ephéfesis, que quiere decir completamente lavado y completamente eliminado el pecado. Una persona redimida es aquella a quien completamente lo lavaron y a quien completamente le eliminaron sus pecados por las riquezas de su gracia. Él fue quien nos compró por las riquezas de su gracia. Así que en Cristo nuestras ofensas son eliminadas. Por esa razón ya no eres juzgado, ya no soy juzgado por un acto de clemencia y de perdón. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros fuimos llamados a ser clementes y misericordiosos de la misma manera como Dios es clemente y misericordioso. De nada sirve pretender o asumir que estamos en Cristo cuando nosotros no estamos dispuestos a dar la misma clemencia y la misma misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿O es que acaso usted y yo no hemos ofendido a Dios con el pecado en el que usted y yo vivíamos? Hay perdón y existe y está a favor de nosotros, pero debemos entender en esta mañana que si el creyente hace algo malo y luego dice: no me perdono a mí mismo por lo que hice, es alguien que no ha entendido la redención por su sangre. Es alguien que no ha entendido que ha sido redimido. Porque no solamente es otorgar perdón, sino que usted tenga la capacidad de perdonarse a sí mismo a causa de los errores y de las faltas que usted ha tenido delante de Dios. Hace un tiempo atrás, yo cometí un error grave en mi vida y duré en condenación por mucho tiempo, lidiando con un sentimiento de algo que era inevitable para mí, en mi mente, en mi corazón y en mi interior. No podía no sabía cómo sobrellevar ese sentimiento que yo tenía, hasta que entendí que por gracia yo había sido redimido y que por gracia yo había sido justificado. Y el hecho de que yo no me perdonara me estaba haciendo más grande que Dios. Y el hecho de que usted no perdone es porque usted se está haciendo más grande que Dios. Si Dios, que es el creador de todas las cosas, si Dios, que es alto y sublime, poderoso en batalla, rey de reyes y señor de señores, si Dios, que es el primero y el último, el alfa y la omega, si Dios, que es eterno, sabio, sempiterno, si Dios, que está en todo lugar, que todo lo puede, que es el Dios todopoderoso, si Dios, que es el Shaddai, si Dios, que es el 3 veces santo, es clemente, compasivo y misericordioso, ¿quién es usted y quién soy yo para no perdonarnos a nosotros mismos a causa de nuestros errores y a causa de nuestras fallas? ¿Y quién soy yo para no perdonar a aquel que se ha levantado contra mí? José dio un grito y fue escuchado en todo el palacio. Se revela a sus hermanos, se quita la capa de principal de Faraón y dice: soy José, su hermano. Lo que ustedes usaron para mal, Dios lo usó para bien. Porque tal vez alguien va a venir a su vida a dañarlo para mal, pero Dios va a usar eso para bien. Y dice la Escritura que ellos lloraron, se abrazaron y lloraron amargamente. Lloraron, se abrazaron. Y luego fueron los 11 junto con Benjamín a llamar a Jacob y a darle la noticia a Jacob de que José estaba vivo. La pregunta es, ¿cómo sus 10 hermanos enfrentaron a su padre y le dijeron:
José no está muerto. Nosotros lo vendimos y ahora es el segundo después de Faraón en la tierra de Egipto. ¿Será que Jacob tuvo que perdonar a sus 10 hijos? Yo creo que sí. Pero el perdón nació en el corazón de José. Perdón que él entendió que Dios le estaba otorgando para que él lo pudiera ofrecer por gracia a sus hermanos. No sé si de pronto usted tenga que perdonar a alguien. No sé si tal vez usted está en la posición de un juez. No sé si usted está en la posición de creer o pretender hacerse más grande que Dios. Dios es el verdadero juez. Usted y yo estamos llamados a tener una actitud de compasión y de misericordia. Sí, las ofensas entristecen. Sí, las ofensas marcan el corazón. Sí, las ofensas muchas veces cambian nuestras decisiones. Sí, las ofensas nos hacen alejar de las personas que amamos. Sí, las ofensas tal vez pueden dañar, traer dolor. Tal vez las ofensas pueden traer amargura en nuestro espíritu. Pero si hoy entendemos que usted y yo fuimos primero perdonados, que hemos recibido por gracia, que pagaron el precio por nuestro rescate, podemos dar lo mismo que recibimos y que el día de mañana usted pueda hacer parte, compartir con aquellas personas que tal vez le han hecho daño y que tal vez han marcado su vida de una manera negativa. ¿Por qué arranqué hablando de la redención en Cristo? Porque si no entendemos que fuimos comprados a pesar de que éramos malos, si no entendemos que fuimos liberados a pesar de que éramos esclavos, ¿cómo vamos a ofrecer algo que usted y yo ni siquiera entendemos? ¿Cómo vamos a ofrecer perdón si no entendemos la grandeza del perdón que hemos recibido en Cristo? ¿Sabe cuál es el problema? Hay muchas personas que no perdonan han vivido consecuencias a causa de su falta de perdón. Viven estados de depresión. Hay personas que piensan hasta en el suicidio. Hay personas que viven en vergüenza, en humillación. Están marcados a causa de la ofensa. Y la Biblia dice que a libertad fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados a vivir en humillación. Nosotros no fuimos llamados a vivir con esos sentimientos de frustración y de fracaso. Nosotros fuimos llamados a disfrutar del gozo de Dios, que es nuestra fuerza. Y cuando no perdonamos, y cuando no recibimos el perdón, y cuando no estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos, lo único que nosotros vamos a hacer es que vamos a vivir en amargura y vamos a dar amargura. Alguien pagó el precio de nuestro error. Y alguien pagó el precio del error de quien le ofendió. Así que vaya y ofrezca lo que por gracia usted ha recibido. Pastor, es difícil. Alguien tendrá que dar el primer paso. ¿Y qué tal si la persona que da el primer paso es usted? Deje su orgullo y vaya, dé el primer paso. Hable primeramente con Dios. Y dígale: Señor, hoy entiendo que aunque yo era malo, tú me rescataste, diste tu vida por mí. Y ahora vaya y otorgue perdón a aquellas personas que tal vez marcaron su vida de una manera muy negativa. Pastor, pero es una persona de mi pasado y no tengo la posibilidad de verme con él o con ella. Entonces, perdone en oración a esa persona. Y entienda que en algún momento de la vida, tal vez usted tendrá a esa persona cara a cara. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? La pregunta es, ¿va a huir? ¿Va a correr? ¿O va a tener la paz de Dios que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo? Y si en algún momento de la vida usted está en algún lugar y esa persona por necesidad viene y se sienta a su lado, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a echar a correr? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a tener paz en su corazón? ¿O va a dar lo que por gracia usted mismo ha recibido en la persona de Cristo? Entendamos hoy que usted y yo somos malos y que a pesar de eso, Cristo pagó el precio por nuestro rescate. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hoy hablamos de la grandeza del perdón. Y la única forma de dar algo es entendiendo lo que hemos recibido. No hay otra manera de poder otorgar algo si no entendemos lo que hemos recibido por gracia. Gracias por conectarse, por estar ahí con nosotros. Y yo quisiera que los que estamos aquí, los que están allá en vivo, se pongan un momentico sobre sus pies. Que dejen de hacer lo que están haciendo por un momento y que podamos hacer una oración. La Biblia dice en el libro de Romanos
que el pecado tenía poder sobre nosotros. Y que cuando usted y yo somos justificados, y cuando sanamos nuestras ofensas con Él, dice la Escritura que por su sangre, por su muerte en la cruz, Satanás, ni el pecado ni la muerte, se enseñoreará de nosotros. Entender esto es saber que el Padre, por amor, por gracia y por su misericordia, ha puesto la vida de su Hijo en mí. Y ahora yo estoy en Él y Él está en mí. Y esa es la esperanza que no avergüenza. Así que si realmente usted está en Cristo, vaya. Y de la misma manera como Jesús envió a sus discípulos a dar por gracia lo que ellos habían recibido, hoy envío a cada persona que está en este lugar y a los que nos están viendo, vayan y den por gracia el perdón que por gracia ustedes han recibido, aun cuanto usted y yo no lo merecíamos. El Padre, por amor, por gracia y misericordia, no lo otorgó. Y de aquí en adelante camine como alguien que ha sido perdonado y deje de reflexionar en los asuntos de su pasado. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Te adoramos. Te pedimos que recibas toda la gloria y toda la honra. Estamos aquí, Señor. En esta mañana te queremos dar gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por la vida de Cristo en mí. Gracias por el Espíritu Santo con el cual fui sellado para el día de la redención. Gracias por tu palabra que ha venido a mí, por tu palabra que me ha liberado, que me ha transformado. Gracias, Señor. Hoy entendemos tu voluntad para nuestras vidas y queremos caminar en esa justicia, en tu justicia, Señor. Padre, queremos ir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estar en Cristo es entender que hemos sido redimidos, justificados, perdonados por su sangre, por su muerte en la cruz. Señor, aun cuando no lo merecíamos, nuestros pecados fueron perdonados. Aun cuando no lo merecíamos, nuestras culpas fueron lavadas. Y de aquí en adelante viviremos como gente en libertad, como gente que ha sido perdonada, justificada, redimida y reconciliada contigo, Señor. Padre, y que el perdón en esta hora pueda traer sanidad a los corazones. Que el perdón traiga gozo. Que el perdón traiga paz. Que el perdón, Señor, traiga sanidad a los cuerpos, Señor. Aún sanidad física, Señor. En el nombre de Jesús. Trae libertad al cautivo. Trae libertad al oprimido, Señor. Y que podamos dar por gracia lo que por gracia gratuitamente hemos recibido. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame saludar a las personas que se conectaron para ver quiénes se conectaron después de todo el lío. Jorlenis dice, date gracias lo que recibiste por gracia. Raúl Ortiz dice, gracias pastor, gran mensaje, muy reflexivo. Raúl, gracias a usted por conectarse. Oscar Raúl dice, amén. Y bueno, yo creo que a medida que nosotros entendemos lo que hemos recibido, es la única forma de poder dar lo que recibimos. Y bueno, la otra semana nuestras reuniones van a cambiar de horario y de lugar. Vamos a pasar al horario de las 5 de la tarde. Y nos vamos a estar reuniendo en el Diamante 2, es en la calle 89. Voy a estarles pasando la invitación. Y recuerden, a partir de la otra semana nos vamos a estar reuniendo a las 5 de la tarde en el Diamante 2. Todas aquellas personas que quieran reunirse con nosotros, que tal vez no tengan un lugar para congregarse, los invitamos para que puedan congregarse con nosotros, para que puedan ir y recibir una palabra de fe, una palabra de poder para ustedes. Y escúcheme, en el perdón, usted tiene la capacidad de José de abrazar al ofensor. En Cristo, usted tiene la capacidad de sentarse a comer en la misma mesa con aquel que le ofendió. La Biblia dice que luego de que Jacob vino, todos se sentaron a la mesa y comieron juntos. Esa es la grandeza del perdón.
Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos el otro domingo a las 5 de la tarde en el Diamante 2, calle 89, diagonal a un gimnasio que hay ahí. Yo les comparto luego la dirección y todos los datos. ¿Cómo? Número 25. 25130. Entonces, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Bendiciones. Chao.